Vamos a la palabra, por favor, me acompañan a Hechos capítulo 17 y verso 6. Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas. Estamos hablando acerca de este tema, un reino entre nosotros. Un reino entre nosotros. Y hemos dedicado con esta la segunda semana, hemos dedicado tiempo para aprender acerca de la cultura de este reino. Si entendemos que la Escritura nos habla acerca de esta realidad, que el reino de los cielos está ya entre nosotros, entonces necesitamos conocer las particularidades, conocer las características, las riquezas que hay en este reino, la cultura que hay en este reino para poder no solo disfrutar, sino también colaborar en su extensión, darlo a conocer. Amados, si usted está en esta tierra es por solo una causa: que la cultura del reino sea conocida en todas las naciones. Cada nación de esta tierra tiene un lenguaje, tiene obviamente un idioma, tiene una moneda, tiene un territorio asignado, ¿sí? Y todo eso puede ser parte de la cultura de ese pueblo. ¿Sí? Los gustos, las costumbres, las tradiciones son parte de la cultura propia de un pueblo. Así el pueblo de Dios, la nación santa de Dios, que es la iglesia, tiene también un lenguaje, tiene también una moneda, ¿sí? También tiene no costumbres o tradiciones, pero sí tiene mandatos, ¿sí? Que son no solo dignos de atender, sino mandatos que proceden de parte de Dios para garantizarnos que podamos disfrutar de esa cultura. ¿Sí? La cultura del reino de Dios, la cultura del reino al cual usted y yo pertenecemos. Recuerde lo que dice la Escritura, que acerca de nuestra procedencia y de nuestra nacionalidad. Dice la palabra de Dios que aunque la iglesia esté en el mundo, no somos de este mundo. Así que dígale a la persona que tiene a su lado, por favor, no te amoldes. No te acomodes, ¿sí? No te adaptes al sistema del mundo, a la cultura del mundo. Amados, si nosotros acaso nos estamos adaptando, si nos estamos amoldando a la cultura de este mundo, ¿sí? No solo es porque ignoramos la cultura superior del reino al cual pertenecemos, sino porque nos hemos deslizado de nuestra comunión con el Señor, nos hemos deslizado de nuestra posición en Cristo, y entonces pudiera ser que aunque pertenecemos a una cultura superior, a un reino infinitamente mayor que cualquier reino, que cualquier cultura de este mundo, pudiera ser, ¿sí?, que haya en nosotros más del mundo que de aquel que habita en nosotros en aquello que administramos. Pudiera ser que haya más énfasis o mayor influencia del mundo que nos rodea, ¿sí?, que la influencia que puede ejercer la vida que portamos en el mundo que nos rodea. ¿Se entiende, amados? Y decíamos que hay un contraste entre aquella expresión que logró sacar del mundo la iglesia de los primeros siglos, la iglesia temprana. Recordará usted esta expresión, ¿sí?, que identificaba el accionar de aquella iglesia. La gente en el mundo decía: estos que trastornan el mundo entero están caminando por nuestra ciudad, andan por nuestra ciudad. Y decíamos que hay un contraste con la operación de la iglesia en nuestros días, porque a pesar de que somos mucho más en número, ¿sí?, tal vez nuestra influencia sea muy por debajo del nivel de influencia que tenía la iglesia temprana. De tal manera que, en primer lugar, Dios no califica nuestra gestión en función de los números, sino en función del impacto que la iglesia está teniendo en nuestra generación. Alguien dijo esto: la condición de una sociedad, la condición espiritual de una ciudad es la libreta de calificaciones de la iglesia de ese lugar. Si hoy tuviéramos que recibir la libreta de calificaciones como iglesia de Guayaquil, ¿cuáles serían nuestras notas?
¿cuál sería nuestro aprovechamiento? No podemos ver al otro lado, no podemos ver a los políticos. Amados, cada uno opera según su naturaleza. No podemos pedirle a alguien que es corrupto que elimine la corrupción. No estoy hablando de un partido político, estoy hablando de una naturaleza. Usted no le puede pedir peras al olmo. La respuesta de Dios ante la corrupción del mundo es la sal, la iglesia. La respuesta de Dios ante la oscuridad del mundo es la luz, la iglesia. Entonces necesitamos entender cuál es nuestra gestión, ¿sí? ¿Cuál es el impacto que como iglesia estamos teniendo en nuestra sociedad? Y entender también que si no estamos teniendo el impacto, a pesar de que somos mucho más en número, puede ser que nos hemos amoldado a la cultura del mundo en lugar de transformar, en lugar de trastornar el mundo con la cultura del reino de Dios. ¿Estamos acá? Si alguien ve nuestra vida y no difiere en nada de la vida de alguien que está sumergido en la cultura del mundo, amados, necesitamos replantearnos cuál es nuestra gestión y cuál es el impacto que estamos teniendo como iglesia. Es el mismo evangelio, es la misma palabra de Dios, es el mismo Espíritu de Dios que está en nosotros, es el mismo Señor y Dios que nos salvó, que nos rescató. Sin embargo, no estamos teniendo el mismo impacto que la iglesia temprana. Romanos capítulo 12 y verso 2, por favor, miren lo que dice el apóstol Pablo. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante, otra vez, la renovación de su mente, mediante la renovación de su mente. Si su mente no está siendo renovada por la palabra de Dios, si usted sabe más de la alineación del Flamengo o de lo que pasó ayer en el Estadio Barcelona, que lo que Dios dice acerca en su palabra, acerca de su gestión, acerca de la vida que Él le ha impartido. Si usted sabe más del Mundial y está llenando, ya casi llena el álbum, ¿verdad? Si usted está ya casi llenando el álbum y sabe más del álbum del Mundial, de lo que va a pasar en Qatar, que de lo que sucedió en la obra de la cruz, amados, nos estamos amoldando a una cultura que deberíamos estar trastornando. Le puede parecer gracioso, pero déjeme decirle, mientras la iglesia sigue entretenida, tratando de parecerse al mundo, las generaciones siguen perdiéndose. Las generaciones siguen perdiéndose y Dios seguirá esperando una generación que se conecte, que se alinee, una iglesia madura, una iglesia entendida, enfocada en las cuestiones celestiales y no entretenida con una cultura terrenal. ¿Sí? La iglesia sigue pensando, está bien disfrazarnos. Al fin y al cabo no le hacemos daño a nadie, los niños lo disfrutan. Si la iglesia sigue amoldándose a culturas paganas, a costumbres y tradiciones de este mundo, amados, la sal no está salando y la luz no está alumbrando. Entonces lo que dice, no se amolden al mundo actual, no se amolden a la cultura de este siglo, sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar, amado, si todo lo que Dios dice en su palabra acerca de usted y acerca de lo que usted administra no se está comprobando, no lo está disfrutando, es porque no estamos renovando nuestra mente. Es porque nuestra mente no se está renovando. No es que lo que Dios dice en su palabra no es cierto. No, es verdad. El evangelio es absoluto. Tú en Cristo eres una nueva creación, es una nueva criatura. Pastor, pero no veo esa nueva creación en mí, veo al viejo hombre. Amado, no es que Dios le falta algo por hacer en ti. No, el tema es que esa realidad, ese hecho se manifestará en la medida que nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. La palabra de Dios, ese detergente que hace no sé si a usted alguna vez le dijeron, te lavaron el cerebro. Exactamente eso hace la palabra de Dios.
te lava el cerebro y no solo te lo lava, sino que nos hace un trasplante de mente y nos da la mente de Cristo para que pensemos como Dios piensa, ¿sí? Para que nuestro anhelo, nuestro deseo sea el anhelo de Dios. El Evangelio debe ser comprobable en nuestra vida, debe ser disfrutable. Saque esas ideas místicas de su cabeza. Nada de lo que Dios nos ha dado en Cristo, sí, debe quedar solo en el ámbito espiritual. No, desde lo espiritual tomamos, ¿para qué? Para que se haga manifiesto en esta tierra, para que pueda ser comprobable en esta tierra. ¿Cómo el mundo conocerá a Dios? A través del testimonio que usted le da. Su testimonio no es lo que Dios hizo hace 20 años, no es que Dios en un momento se me apareció en mi cuarto. No, no, amado, su testimonio es la evidencia de Cristo en su vida. Eso es su testimonio. ¿Cuánto la gente ve de Cristo a través de usted? Es el testimonio que presentamos ante el mundo. Es comprobable. Es comprobable. Un padre le dice a su esposa, te amo, y la engaña. No, no es comprobable ese amor. Un padre le dice a su hijo, eres lo más importante para mí, y nunca pasa tiempo con él. No es comprobable, son solo palabras. El Evangelio no son solo palabras, no son solo buenos deseos, no. Pero ese Evangelio se hace una realidad en nuestra vida a través de la renovación de nuestra mente, a través de una firme decisión de no amoldarme a un sistema, de no ser parte de una cultura como es la cultura del mundo. La iglesia pierde eficacia cuando en lugar de manifestar la cultura del reino de Dios, se adapta a una cultura infinitamente inferior como es la cultura del mundo. La evidencia de que la iglesia se ha adaptado a la cultura terrenal es que podemos encontrar más del mundo en la iglesia que de la iglesia en el mundo. Evidencias. Hoy estamos en un tiempo en donde cada sector, cada cuadra tiene una iglesia. Usted vaya a un barrio, 3, 4, 5, sociovivienda, ¿cuántas congregaciones evangélicas? Cada barrio tiene su iglesia. La pregunta es si hay una iglesia que tiene su barrio. Si hay una iglesia que está impactando. Si hay una iglesia que está trastornando el sector, el lugar en donde está plantada. Entonces, nosotros tenemos un parámetro de éxito en función del número de gente que metemos en una reunión. Y todo gira. Amado, si usted tiene un parámetro de éxito equivocado, toda la inversión que haga para conseguir esa meta será en vano. Entonces, si nuestro parámetro de éxito como iglesia es llenar un lugar de gente, entonces toda esa inversión habrá sido en vano. Pero si nuestro parámetro de éxito como iglesia es llenar la ciudad de Cristo, es lograr un trastorno en la sociedad, es lograr que este evangelio se difunda en toda el territorio que nos ha sido asignado, entonces esos recursos no habrán sido en vano, sino colaborarán con el propósito eterno de Dios. ¿Se entiende, amados? ¿Cuál será o cuál sería la expresión que nos identificaría como la iglesia de Guayaquil? ¿Con qué expresión nos identificarían como la iglesia de esta ciudad? Porque tengo una noticia que darles. Desde la óptica de Dios, Dios no ve transformados, Dios no ve tal iglesia, Dios no ve denominaciones, Dios no ve si somos bautistas, hay algunos me dicen, y pastor, ¿y qué denominación son? Bueno, esas son situaciones que a nosotros nos inquietan o a nosotros de alguna manera nos resultan interesantes, pero a Dios no le interesa nada de eso. Dios no ve si son bautistas, si son pentecostales, Dios no le interesa eso, de qué ministerios son, no, Dios ve a una iglesia en una ciudad. La iglesia de Guayaquil. ¿Ok? Ahora, como iglesia de Guayaquil, ¿cuál sería la expresión que nos identificaría? Estos que trastornan el mundo están aquí en nuestra ciudad, o estos que se amoldaron al mundo.
se reúnen en nuestra ciudad. ¿Cuál sería la expresión que nos identifica como iglesia de la ciudad? Amados, entonces necesitamos entender que la cultura que abrazamos definirá el impacto y el alcance que tendrá el evangelio en una ciudad. La cultura que abrazamos definirá el impacto del evangelio en una ciudad. Aquí delante de mí hay gente que todos los días se reúne con empresarios, todos los días se reúnen con profesionales, todos los días se reúnen con jóvenes, con adultos, todos los días. Aquí hay tantas familias representadas. ¿Qué impacto está teniendo el evangelio en el lugar en donde tú te desenvuelves? Esa es la evidencia de la cultura que estamos abrazando. Es la evidencia, no hay otra. ¿Cuánto de Cristo está siendo manifestado a través de mi vida en esa área de nuestra administración? Recordar que cultura básicamente son valores, principios, creencias, actitudes que rigen el pensamiento y la manera de vivir, el comportamiento de un pueblo o de una nación. Amados, cultura no es algo sin trascendencia, no. La cultura rige el pensamiento, las acciones, las actitudes, el comportamiento de un pueblo. ¿Sí? El comportamiento de un pueblo. Si nuestro comportamiento como hijos de Dios se asemeja al comportamiento de un no creyente, es porque estamos siendo gobernados por una cultura como es la cultura de este siglo. Ahora es muy importante esto, ¿verdad? Recalcar, Jesús no vino a organizar una contracultura. Él no nos deja un patrón de irnos en contra de lo establecido. No. Sencillamente porque aquello que es superior no tiene contendor, no tiene algo que se le pueda oponer. No, el Señor nos vino a enseñarnos cómo participar en una marcha, ¿sí?, para protestar en contra de la cultura del mundo. No, Él nos vino a entregar un reino que es superior en todo. La cultura del reino, donde está siendo evidente, donde se está manifestando, trastorna todo aquello que se le enfrenta. Por eso es que estos hombres veían a la iglesia y decían, estos están trastornando el mundo entero. Y ahora están aquí en nuestra ciudad. Un imperio tan poderoso como Roma no pudo hacerle frente a esta cultura. Así que no cultivemos una mentalidad de oposición, de rebeldía en contra del sistema. No, amados, esa no es nuestra gestión. Nuestra gestión no es la de ser oposición a un gobierno temporal. Nuestra gestión es gobernar, sojuzgar la tierra, porque el reino y la cultura que nosotros representamos es infinitamente superior a aquel que opera en el mundo. ¿Se entiende? ¿O no te ha pasado? A ver, vamos poniéndolo más práctico. ¿No te ha pasado que entras a una reunión y que la gente pregunta, wow, ¿de dónde sale esa sabiduría? ¿Cómo es que puedes sostener ese matrimonio? Es un matrimonio modelo para nosotros. ¿De dónde sacas esa excelencia? Veíamos ejemplos la semana anterior de de Daniel y sus compañeros. ¿Recuerdan? No había nadie en Babilonia que pueda compararse a Daniel, a sus compañeros. Eran hallados en todo 10 veces superiores. ¿Por qué? Sencillo, porque la cultura, ¿sí?, la cultura a la cual ellos se amoldaron, que era la cultura del reino, era superior a la cultura babilónica. La sabiduría que estaba en ellos era superior a cualquier sabiduría terrenal. ¿Sí? Es natural para un hijo de Dios expresar esa cultura superior. Lo que no es natural para nosotros es que nos amoldemos a una cultura completamente inferior y corrupta. ¿Se entiende, amados? ¿Cómo fue entonces que el Hijo de Dios vino a esta tierra y manifestó la cultura del reino al cual Él representa?
si había semejante oposición? Bueno, sencillamente, él nunca se amoldó a la cultura del mundo. Él dijo, yo no soy de este mundo. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Mientras ustedes están enfocados en lo terrenal, yo estoy enfocado en la agenda celestial de mi Padre. En alguna oportunidad sus discípulos vinieron con una comida y él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y terminar la obra que Él me encomendó. ¿En qué estaba enfocado Jesús? Un ministerio de 3 años y medio marcó la historia de la humanidad para siempre. Miren lo que puede lograr un hombre, porque Él vino en forma de hombre, 100% Dios, 100% hombre. Él vino en forma de hombre, marcó la historia de la tierra para siempre. Aún los incrédulos, aún los ateos, tienen que aceptar que viven en el año 2022 después de Cristo. Marcó la historia del mundo. Alguien que no se amoldó a la cultura de este siglo, sino que vivió conforme a la cultura del reino que él representaba. ¿Se entiende, amada iglesia? Están como callados hoy día. Creo que usted es del, ¿cómo se llama? Paranaense, ¿cómo es? La cultura del reino entonces se manifiesta en esta tierra a través de hijos de Dios que han decidido en su corazón vivir para hacer su voluntad. De hijos de Dios que aunque están en el mundo han decidido en su corazón no contaminarse, no ser parte de la cultura de este mundo. Y veíamos que es necesario identificar, ¿sí?, las conexiones que podríamos tener con el mundo, los vínculos, los lazos que podríamos tener con la cultura de este mundo. ¿Cómo identificamos los lazos, los vínculos que tenemos con la cultura del mundo? Un lazo, un vínculo, es un interés. Es algo que en donde el alma se queda pegada. Es un vínculo. Haga de cuenta ese velcro, ¿verdad? Que usted lo une y después como que se hace complicado zafarlo. Ese es un vínculo, es un lazo en donde nuestra alma está pegada. ¿Ok? ¿Se entiende? Es un interés. Si a usted le gusta el asado, es posible que nos encontremos en un tipo de restaurante, ¿sí?, en donde se presente o se sirva el asado, ¿verdad? Pero si usted es vegano o vegetariano, usted nunca lo voy a encontrar en la parrilla del ñato. Si usted es melexista, no lo voy a encontrar en la suroscura. Así es, ¿verdad? No lo voy a encontrar ahí. Porque los lazos, los vínculos, ¿sí?, el interés, ¿sí?, que nos vincula, nos permite encontrarnos. Entonces, ¿cuáles son los vínculos, los puntos de conexión con la cultura del mundo? Amado, vea la inversión. Vea la inversión que usted está haciendo. Vea su recorte, su reporte de la tarjeta de crédito. Ahí usted identificará cuáles son los puntos de conexión, los intereses que nos conectan con la cultura del reino o con la cultura de este mundo. ¿Ok? Entonces, de manera general, veamos nosotros cómo podemos nosotros contaminarnos, ¿sí?, con aquello que la cultura del mundo nos ofrece. Identificar esos puntos de conexión, esos puntos de interés para no cometer el error de contaminarnos con la cultura de este siglo. ¿Me siguen? Lo primero, necesitamos convencernos en nuestro corazón, necesitamos tener la convicción en nuestro corazón de no contaminarnos con el alimento de este mundo. De no contaminarnos con el alimento de este mundo. ¿Cuál es el alimento de este mundo? El engaño. El engaño. El engaño, ¿sí?, a través de ideologías, a través de filosofías huecas.
es impactante ver cómo aún dentro de la iglesia evangélica hay gente que tiene vínculos, puntos de unión, de interés y de acuerdo además con ideologías que son perversas. Gente que celebra este tipo de ideologías y que se autodenominan cristianos o creyentes. Entonces, ¿cómo puedes celebrar una ideología que contrasta con la realidad de Dios, con la verdad de Dios, con la palabra de Dios? Amados, necesitamos identificar esos puntos de conexión. Hay gente que de alguna manera defiende más una tendencia política. Tiene una conexión en su alma con una tendencia política, defiende más una ideología política que la verdad de la palabra de Dios. Milita más por una tendencia política que por el reino de Dios. De hecho, a veces hay discusiones entre hermanos muy acaloradas, enemistades. ¿Por qué? Por tendencias políticas. Pero, amado, usted no es ni derecha ni de izquierda. Usted no es socialista ni capitalista. Usted no pertenece a este mundo. Dios no pensó de nosotros. Aunque podemos militar según mandato divino, según una asignación divina, podemos militar en la política, nuestra tendencia no es hacia el centro, hacia la derecha o la izquierda. Nuestra tendencia siempre será hacia el reino de Dios. ¿Se entiende? No contaminarnos con el alimento del mundo, no consumir el engaño del mundo. Y ese alimento, ese engaño, decíamos, no era propiamente la fruta que el hombre tomó cuando estuvo en el Edén, no. El hombre su ADN fue desconfigurado no cuando comió, sino cuando oyó y creyó la mentira. El comer solo fue la consumación del haber escuchado una mentira y haberla creído en su corazón. ¿Se entiende? Decíamos que hombres como Daniel propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Qué es la comida del rey? La comida que el mundo nos ofrece. Una comida que en lugar de nutrirnos, embota nuestro entendimiento. Embota nuestro entendimiento. Miren lo que dice. Luego de hablar el rey con Daniel, sí, gracias. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie, el rey no encontró a nadie que los igualara, de modo que los cuatro compañeros entraron al servicio del rey. Y el rey los interrogó y en todos los temas que se requerían de sabiduría y de discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Y fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey de Ciro. Mira, pasaron los gobernantes de Babilonia, pero Daniel seguía establecido. Necesitamos comprender que los gobiernos de este mundo pasan, pero la iglesia ha permanecido. Las tendencias, miren Ecuador, miren Latinoamérica, vamos de derecha a izquierda, socialista, otras tendencias. ¿Sí? Así de pasajero es el gobierno temporal de un hombre, pero la iglesia ha permanecido en esta tierra a pesar de haber sufrido persecuciones, a pesar de haber sido hostigada. Babilonia había tomado como prisionero a estos jóvenes, pero realmente fue Babilonia la que terminó siendo gobernada por el Dios de Daniel. Nabucodonosor tuvo que reconocer que no había otro Dios en la tierra como el Dios de Daniel. Entonces, para que el gobierno de Dios pueda manifestarse en medio de una cultura tan idólatra, tan violenta, tan corrupta como Babilonia, se necesitaba de alguien que decidiera en su corazón no contaminarse con la comida que el mundo le ofrecía.
no contaminarse con el engaño del mundo. Número 2, lo primero, no contaminarnos con el engaño del mundo, con el alimento de este mundo. Número 2, no contaminarnos con el culto del mundo. No contaminarnos con el culto del mundo. Recuerde usted que la cultura define el culto de un pueblo. La cultura define el culto de un pueblo. Aquello que logra ser establecido como una ley determina una norma. La norma determina lo que es normal. Lo que es normal define la cultura de un pueblo y la cultura de un pueblo define el culto de ese pueblo. Pero los hijos de Dios no vivimos conforme a los estándares del mundo. No actuamos conforme a lo que el mundo llama normal. Pastores, que todo el mundo lo hace. Ese es el problema. Que quien lo hace es el mundo, pero tú no eres del mundo. ¿Por qué debiéramos encajar en un mundo al que no pertenecemos? ¿Por qué amoldarnos en algo tan temporal cuando lo que nosotros tenemos es un reino que es eterno? Lo que rige nuestra manera de vivir no deberían ser las costumbres de este mundo, sino la voluntad de nuestro Dios, la palabra de Dios. No actuamos según las normas del mundo, actuamos según el propósito eterno de nuestro Dios. Amén, amados. ¿Qué es lo que había en estos hombres como Daniel y sus compañeros? ¿Qué es lo que había en estos hombres que, a pesar de ser amenazados, de ser hostigados por su fe, al punto de perder la vida, no decidieron más bien en su corazón no inclinarse ante un Dios pagano, no inclinarse ante una estatua de un hombre corrupto? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que provocó? ¿Qué es lo que podemos ver en la vida de estos hombres? Que a pesar del hostigamiento a su fe, a pesar de las amenazas y los riesgos que corría su vida, no declinaron. Decidieron en su corazón no contaminarse con la comida de ese lugar, no contaminarse con el culto de ese lugar, no contaminarse con las costumbres de ese lugar. Lo que vemos es la firme convicción de no querer agradar al mundo, sino solo a su Dios. Amada iglesia, ¿a quién queremos agradar? Nosotros sabemos que en Cristo somos agradables delante de Dios, somos aceptos en el amado. Eso no está en riesgo, eso no está en duda, no. Lo que está en duda es a quién nosotros en el día a día queremos agradar. ¿Para quién vivimos? ¿A qué nos estamos amoldando? Ellos decidieron no contaminarse con la comida, con sus costumbres, con el culto de esa ciudad, de ese sistema. Y todo esto representan, comida, culto, costumbres, representan la cultura de ese pueblo. El problema no era la comida del rey. El problema no era la estatua de Nabucodonosor. No, amados, eso solamente representa, es una representación externa de un dominio en el corazón. Si el mundo está gobernando nuestro corazón, no dudarás en comer la comida del rey. Si el mundo como cultura está gobernando el corazón, no dudarás en inclinarte delante de la estatua de un hombre, delante de un ídolo. El problema no era la estatua, sino lo que gobernaba el corazón de ese pueblo. La estatua era una imagen, una representación de aquello que gobernaba su interior. Ayer estábamos en un centro comercial tomándonos un café y veíamos cómo era una marea de gente, niños, jóvenes, adultos, disfrazados. Pudiéramos a nosotros ahí, de alguna manera, ¿verdad? Llevarnos una reflexión. Decir, está mal que se disfracen, pero tenemos que reflexionar y ver lo que hay de fondo. El problema no es el disfraz, eso solo es una representación. El problema es la naturaleza que gobierna esos corazones.
Amados, desde la caída, el hombre sin Dios vive disfrazado. Vive disfrazado. El hombre adámico usa permanentemente un disfraz para tratar de cubrir su corrupción y su desnudez. No solo es un día al año, no, vive disfrazado permanentemente, tratando de coser con hojas de higuera un traje que le permita, o en el intento, ¿sí?, le permita cubrir su desnudez. De nada nos serviría prohibir que la gente se disfrace. No, porque esto no tiene que ver con un disfraz o una representación externa, tiene que ver con una naturaleza que gobierna su corazón. Usted recordará que cuando Adán cosió ese traje de hojas de higuera, Dios vio esto y sacrificó un cordero, sacrificó un animal para vestir al hombre. Necesitamos entender que lo único que puede vestir al hombre es la piel, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el mundo necesita. Entonces el problema no estaba en la figura externa, en la representación, sino en una naturaleza que gobernaba su interior. ¿Por qué los babilonios no tenían problema en inclinarse delante de la estatua de Nabucodonosor? ¿Por qué ellos no tenían problema? ¿Por qué ellos no tenían problema en inclinarse delante de esa estatua? ¿Por qué? Bien, recientemente veíamos publicaciones del juramento de la bandera, ¿verdad? Y usted veía jóvenes que pasaban delante de esa bandera, sí juro. No me pida que me arrodille porque puede quedarme ahí. Sí juro. Pero usted veía también, ¿sí?, estudiantes de otras nacionalidades y decían, no se inclinaban, sino que decían, no juro, pero prometo respetarla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él se sabe, aunque está en un país, se sabe, él reconoce que su pertenencia, su nacionalidad es de otro país. No se inclina delante de un símbolo, de una representación. El problema no está en la bandera, es lo que gobierna el corazón. El problema no estaba en la estatua de Nabucodonosor, sino en lo que eso representaba, en el gobierno que había en el corazón de ese pueblo. ¿Se entiende? Entonces los babilonios no tenían problema en inclinarse. Para ellos era un saludo a la bandera, inclinarse delante de la estatua de su rey. Pero cuando tocó el turno de Daniel y de sus compañeros inclinarse, dijeron, ni muerto. Dios me puede librar de esa condenación de muerte porque no me voy a inclinar. Pero si aún Dios no me librase de esa condenación, con todo y eso, no me inclinaré delante de una estatua de un rey. No me inclinaré delante de un dios pagano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese sistema de corrupción que gobernaba el corazón de los babilonios no había entrado en el corazón de estos hombres. Solo se inclinarían delante de su Dios, porque su Dios gobernaba sus corazones. Porque no era un hombre, no era un sistema corrupto el que gobernaba el corazón de estos hombres, sino su Dios. Así que si Dios gobierna nuestro corazón, no nos inclinaremos delante del mundo y de su cultura. Pero si Dios no gobierna nuestro corazón, tal vez no estemos inclinados delante de una estatua, pero podríamos estar inclinados delante de una cultura, delante de ídolos, rindiéndole culto a dioses con D menor. Inclinados delante del dinero, inclinados delante de costumbres y tradiciones del mundo, inclinados delante de placeres carnales y temporales, inclinados delante del engaño, etcétera, etcétera, etcétera. La cultura que abrazamos definirá delante de quién nos inclinamos. Delante de quién nos inclinamos. Necesitamos entonces proponer en nuestro corazón no contaminarnos con la cultura del mundo para permanecer inclinados delante del Dios verdadero. El testimonio de estos hombres nos enseña que a pesar de estar expuestos a un sistema completamente contrario y hostil para su fe, pudieron manifestar una cultura completamente superior que les permitió gobernar, que les permitió sojuzgar en medio de tal oscuridad. ¿Por qué la luna puede alumbrar en medio de la noche?
La luna no tiene luz propia. La luna, de cara al sol, proyecta la luz solar y gobierna la noche. Así la iglesia. Así la iglesia. Cuando nosotros estamos alineados a aquel que es el sol de justicia, la tierra podrá ver la luz que proyectamos. Pero cuando nos desenfocamos del sol de justicia, somos parte de la oscuridad y no la luz que alumbra. ¿Se entiende, amados? Así nosotros no estamos llamados a ser parte con las tinieblas, sino a ser la luz que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Cómo es que estos 4 hombres pudieron irrumpir y trastornar todo un imperio como el imperio babilónico? No adaptándose a la cultura de ese lugar. Fíjese usted que en la escena bíblica no vemos el libro de Nabucodonosor. Usted no va a encontrar en su Biblia el Nabucodonosor capítulo 2. No, lo que encuentra es Daniel. El libro de Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué la historia bíblica no gira alrededor de un imperio terrenal? ¿Por qué la historia bíblica no gira alrededor de un gobierno temporal? Usted no va a ver el libro de Faraón, no, usted va a ver en Génesis que la historia bíblica gira alrededor de hombres alineados a su voluntad. Lo que marca la historia bíblica no es un gobierno de turno, no es un imperio temporal, no, lo que marca la historia bíblica es un hombre, es una familia, es un pueblo, es una iglesia que opera en función de un gobierno, de una cultura que no es terrenal, sino celestial. Eso es lo que marca, lo que corta la historia mundial, la historia bíblica no gira alrededor de gobernantes que fungen o que pretenden tener el poder o el control de las naciones. La historia bíblica gira alrededor de hombres alineados, conformados, adaptados a la voluntad de Dios. Entonces recordemos, amada iglesia, no contaminarnos con el alimento de este mundo, no contaminarnos con el culto de este mundo. Y número 3, no contaminarnos con los ataques de este mundo. Y quiero ir terminando con esto, el punto número 3. Vea por favor Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 9. Miren lo que dice. No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Creo que tengo que repetirlo. No paguen mal por mal. Pastor, pero me hizo esto. No pagues mal por mal. No respondas con insultos cuando la gente te insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, pues las Escrituras dicen, si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. No pagues mal por mal. Romanos 12:17 dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Jesús lo resume en una sola expresión y dice, cuando alguien te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. ¿Y cuál es el resultado de devolver no el golpe, sino devolver la otra mejilla?
¿Cuál es el resultado de pagar mal por mal? Si alguien te pega en la mejilla, pégale tú también en la otra. ¿Cuál es el resultado de eso? Bueno, el resultado de eso puede ser una mejilla roja o hinchada y un corazón dañado. Cuando tú pagas mal por mal, lo que se está realmente dañando no solo es la mejilla, sino tu corazón. Amados, el dar la otra mejilla podrá causarte una hinchazón en tus dos mejillas, pero va a preservar tu corazón, va a guardar tu corazón. Cuando tú, en lugar de pagar mal por mal, vences el mal con el bien, tu corazón está siendo guardado. La vida no será una escena de frustración, de amargura, sino que podrás disfrutar la vida. No porque alguien no te haya hecho daño, sino porque has decidido en tu corazón no pagar mal por mal, sino hacer el bien a aquellos que te han producido algún mal. Hay tanta gente herida en la iglesia, hay tanta gente lastimada en la iglesia, llena de rencor, de resentimiento, no se sientan juntos, porque no, me hizo esto, no es que habló mal. Porque en lugar de presentar la otra mejilla, decidieron devolver mal por mal. El producto de esta multiplicación, mal por mal, siempre será igual a mal. Pero el producto de esta operación, bien por mal, siempre será igual a bien. Revisa, amado, si en tu corazón hay amargura, si hay resentimiento, si hay frustración. No sea que acaso estés pagando mal por mal. Cuando nuestro corazón empieza a ser contaminado por el mal que el mundo nos hace, por el mal que en el mundo, ¿sí?, podemos experimentar, vamos a ver que empezamos a moldarnos a la corriente de este mundo. Y ya no solo ser objetos del mal, sino también hacedores de maldad. Lucas capítulo 6, verso 32 dice: si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolvérselo, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores prestan a otros pecadores a cambio de un reembolso completo. Amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Así ustedes deben ser compasivos como su Padre que está en los cielos es compasivo. Y si hay un hombre aparte de nuestro Señor Jesucristo que experimentó todo tipo de mal, es un hombre llamado José. No tengo el tiempo para entrar en cada una de las escenas. Pero usted recordará que este hombre llamado José, desde muy niño, ¿verdad?, sufrió de muchos males. Que no un vecino, que no un enemigo, sino que su propia familia le había hecho. José, entre otras cosas, soportó la envidia, el repudio, el engaño, el abandono de parte de su familia, de sus hermanos. Cuando José empezaba a tener visiones de Dios, sueños de parte de Dios para sostener su familia, para sostener el pueblo de Dios, fue incomprendido por sus hermanos, fue repudiado por sus hermanos, fue odiado por sus hermanos. José sufrió la envidia. José sufrió el abandono de parte de su familia, lo dieron por muerto. José fue vendido como si fuera un esclavo.
Y cuando estuvo en esa situación, cuando estuvo en esa cisterna y fue sacado de ahí para ser llevado como esclavo a Egipto, una tierra inhóspita para su fe, a un sistema completamente viciado de corrupción, llegó a la casa de un hombre importante en esa nación, un hombre llamado Potifar, que tenía una esposa que puso sus ojos en José. Y dice la palabra que esta mujer encontró la oportunidad de tomar a José por la ropa y decirle, acuéstate conmigo. Pero dice la palabra que aunque estaba solo en esa habitación con esa mujer, José dijo, no puedo hacer esto. No puedo hacer esto, no puedo ceder a una tentación de la carne, porque mi vida está comprometida con un propósito mayor. José salió de la casa de Potifar no por la puerta de adelante, no, José salió bajo una acusación falsa. José sufrió no solo dentro del ámbito familiar, también dentro del ámbito profesional, sufrió una acusación falsa, sufrió un despido intempestivo por una causa injusta. Él no había hecho nada injusto. Él había hecho prosperar la empresa de su Señor y sin embargo sufre esta maldad, sufrió de los males propios de una cultura corrupta. Luego fue a parar a la cárcel, pagando una condena completamente injusta. Sufrió el acoso, la acusación falsa de su jefe, pero también sufrió una condena injusta. Pagó años por un delito que nunca cometió. Sufrió la injusticia de un sistema viciado de corrupción. Pasó en esa cárcel y a pesar de todas esas circunstancias, dice la palabra que Jehová estaba con él y Jehová estaba con José y Jehová estaba con José. Y en todo lugar en donde él estaba, todo prosperaba. ¿Se le ocurre pensar por qué? Porque a pesar de tanto mal que había recibido, no dejó que ese mal gobierne su corazón. No dejó que esa maldad entre en su corazón. Amado, cuando la maldad empieza a entrar en tu corazón, no puedes pensar con lucidez. La sabiduría de Dios no puede operar en tu vida. Y como decíamos en el principio, recuerda cuando oramos, si el alma no está siendo prosperada, así tampoco podrás prosperar en todas las áreas. Pero vemos aquí un José prosperando aún dentro de la cárcel. Dice la palabra que el carcelero ya no se ocupaba de nada porque quien gobernaba en esa cárcel era José. Y cuando se le presentó la oportunidad de interpretar los sueños de unos siervos del rey, dice la palabra que estos siervos del rey se impactaron tanto con la sabiduría que había en este hombre, con la interpretación de este sueño, que ellos le juraron a José. El copero del rey le juró a José, cuando yo salga de aquí, iré donde Faraón y le contaré acerca de ti. José puso su confianza en este compañero de celda. Acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón y hazle saber que estoy pagando una condena injusta. ¿Saben lo que pasó? El copero salió libre, fue reinsertado a su trabajo y se olvidó de José. José no solo sufrió el mal dentro de su casa, José sufrió el mal dentro de una empresa. José sufrió también el mal que le hizo todo un sistema de gobierno que lo metió en una cárcel injustamente, y sufrió también el olvido y el engaño de sus compañeros. A este punto de la vida de José, tal vez imaginaríamos un hombre completamente gobernado por la frustración, por el rencor, gobernado por el odio. Si José estuviera en una congregación como esta y de este lado estuviera, por ejemplo, Potifar y su esposa, de otro lado estaría el compañero de celda y por el otro lado de atrás estuvieran los hermanos de José. Tal vez si José se congregara en un lugar como este,
no vendría a la reunión. O tal vez se sentaría en una esquina. Con toda razón. Porque todos, en alguna medida, algunos mayor y otras menor, le hicieron daño. Pero quieren ver la actitud de este hombre, que cuando tuvo la oportunidad, cuando tuvo la ocasión de cobrar venganza, cuando tuvo la ocasión de cobrarle todo el mal que le habían hecho, miren la actitud de este hombre. Miren la actitud de este hombre. Vayan por favor a Génesis capítulo 45. Y solo quiero leer este texto porque no podría dormir tranquilo si no se los leo. Génesis capítulo 45, verso 1. Este hombre era un hombre experimentado en dolores. Si algo tenía este hombre, un título, un masterado, un magíster, un doctorado, era en dolores. Desde niño, sufriendo los males que el sistema, que la cultura en Egipto, en su tierra, en todos lados le infligieron. Miren lo que dice Génesis capítulo 45. Ya no es un esclavo, ya no es un presidiario, ya no es un trabajador en casa de otro hombre. Ahora José ocupa un lugar de preeminencia en Egipto. Tiene la autoridad, tiene el poder, tiene el rango para devolver mal por mal. Él sí tiene la potestad. Él sí naturalmente tenía la potestad de cobrarles todo el mal que había recibido. Miren lo que pasa cuando los hermanos de José, aquellos que lo vendieron, aquellos que lo dieron por muerto, que lo odiaron, que lo repudiaron, cuando ellos se acercaron, cuando los hermanos de José se acercaron a él se descubre delante de sus hermanos y dice: yo soy José, el hermano de ustedes. Yo soy José, a quienes ustedes vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, que no se aflija su corazón. Miren qué hermoso, porque no solo que él no había guardado la ofensa, sino que se preocupa del corazón de sus hermanos. No se aflijan, ni se reprochen el haberme vendido. Yo no tengo en cuenta esa falta, no tengo la factura ya. No se reprochen el haberme vendido, pues en realidad, fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvarles la vida. Desde hace años, desde hace 2 años, esta tierra está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más en que no habrá siembra ni cosecha. Por eso fue que Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida y de ese modo asegurarles una descendencia sobre esta tierra. José le dice a sus hermanos: fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. No fue su mal el que me trajo hasta acá, sino la bondad de Dios. Él me ha puesto como gobernador, como el asesor de Faraón y administrador de su casa, como gobernador de todo Egipto. Miren lo que dice: vamos, apúrense, vuelvan a la casa de mi padre, díganle: así dice tu hijo José, Dios me ha hecho gobernador de todo Egipto, ven a verme, no te demores, vivirás en la región de José, cerca de mí, con tus hijos y tus nietos, con tus ovejas, con tus vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré de alimento, porque aún quedan 5 años más de hambre. De lo contrario, tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos que yo mismo lo he dicho. Cuéntale a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y de todo lo que han visto, pero apúrense y tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar, y también lloró abrazado a su hermano José. Y luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos, y solo entonces se animaron ellos a hablarle. Miren lo que dice el verso 16, es tremendo.
Cuando llegó al palacio del faraón la noticia de que habían llegado los hermanos de José, tanto el faraón como sus funcionarios se alegraron. Y el faraón le dijo a José: ordena a tus hermanos que carguen sus animales y vuelvan a Canaán, que me traigan a su padre y a sus familias. El gobernador, el faraón de Egipto, el rey de Egipto, mandando a ver a la familia de este hombre. Diles además que se lleven carros de Egipto para traer a tus niños, a sus niños y sus mujeres, también al padre de ustedes. Y verso 20, y que no se preocupen por las cosas que tengan que dejar, porque lo mejor de todo Egipto será para ustedes. José no sobrevivió en Egipto. José gobernó sobre Egipto, sobre las posesiones de Egipto, para que a través de su vida el pueblo de Dios, el pueblo apartado de Dios, no sucumba ante la necesidad, sino pueda ser sostenido. Miren lo que puede hacer el corazón, lo que puede hacer un hombre con un corazón que no se contamina con el mal que ha recibido. Miren lo que puede provocar en medio de una cultura tan viciada de corrupción, tan hostil. Un hombre que ha determinado en su corazón no dejar pasar la maldad, no tener en cuenta los agravios, no tener la lista de todos los males que le hicieron, sino entender que todos esos males, de alguna manera, soberanamente Dios los utilizaría para hacer su voluntad en medio de su pueblo. ¿Cuál fue la respuesta de este hombre llamado José ante tanto mal que había recibido en su vida? Vivir para hacer el bien. Amén, amada familia. Queremos levantarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. Vamos a orar. Gálatas capítulo 6 y verso 9. Quiero cerrar con esta porción. Y no nos cansemos de hacer el bien. Tal vez tu familia te repudió, tal vez tu familia te hizo de menos, tal vez aún dentro de tu casa sufriste el abandono, sufriste decepciones, frustraciones, pero esta palabra es para ti. No te canses de hacer el bien. Tal vez en tu trabajo, en tu empresa, fuiste acusado injustamente. Tal vez no fuiste promovido por una situación injusta. Tal vez fuiste sacado por la puerta de atrás injustamente. No te canses de hacer el bien. Tal vez fuiste olvidado por tus compañeros a pesar de que les mostraste la bondad de Dios en tu vida. Tal vez en lugar de pagar favor con favor, te pagaron mal por haberles hecho el bien. Pero la palabra es: no te canses de hacer el bien. Tal vez muy pocos de los que están aquí han experimentado tanto dolor o tanto mal. Pero aún con todo y eso, no te canses de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo cosecharemos. A su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. A su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos. Y en especial a los de la familia de la fe. Señor, estamos delante de ti. Algunos más que otros experimentados en el dolor que el sistema del mundo puede habernos infringido. Atravesamos, Señor, circunstancias difíciles, injusticias, falsos testimonios que se levantaron delante de nosotros.
abandonos, traiciones. Pero Señor, te pedimos una sola cosa: fortalece nuestra alma para que no nos cansemos de hacer el bien. Fortalece, Señor, nuestro espíritu para que no paguemos mal por mal, para que vivamos, Señor, haciendo tu voluntad. Que todas las escenas de dolor, Señor, que todo el daño infringido no nos desvíe, sino más bien que nos ponga en el punto exacto en donde tú has determinado para nosotros. Que todo el mal que hemos recibido, Señor, de uno u otro lugar, más bien sean la catapulta para que a través de esas situaciones, Señor, tu voluntad sea cumplida en nosotros y en medio de tu pueblo. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Que no nos cansemos de hacer el bien, sino que encontremos cada día la oportunidad de hacer el bien a los demás. En tu nombre, amén y amén.